y al modificar la conducta participa en el sistema de aprendizaje y se almacenó esa información a nivel cerebral. Ambas terapias, ambas condiciones, disculpen, se aprovecha para hacer terapia o psicoterapia. Ahora bien, así como existe el sistema a nivel cerebral para codificar y almacenar información de corto a largo plazo, también existe un sistema de olvido. Recuerden que la clasificación temporal de la memoria tiene que ver con el sistema de olvido. Si codifica la información a nivel cerebral y luego se olvida o se filtra y se olvida la información en segundos, entonces la memoria a corto plazo. Si dura minutos, por ejemplo, la información codificada a nivel cerebral, almacenada y luego se olvida, es mediano plazo. O si pasa mucho tiempo, años en olvidar, entonces participa en la memoria a largo plazo. Fíjense que aquí existe un experimento en el cual una de las características del sistema que tiene el cerebro para olvidar está relacionada con el tiempo. Fíjense que aquí existe distintos tipos de monedas, sí, que han salido en los distintos años, ¿ok? Y fíjense que, por ejemplo, sale una moneda, ¿verdad? En un año en específico. A medida que va pasando los años, el sistema de respuesta para recordar va a ser poca y cada vez que pasen los años va a ser menos. ¿Por qué? Porque la moneda no se palpó ni se visualizó a través de los años. Y eso ocurre porque el visualizar repetidamente, entonces se detallan más los objetos y se almacena a largo plazo. Pero hay ciertos detalles que se van a olvidar porque el estímulo dejó de percibirse. Y cuando pasa el tiempo, entonces allí se olvida. Entonces el estímulo, por ejemplo, visual, auditivo, táctil, mientras esté presente, se recuerda. Pero mientras no esté presente, de algún punto, a lo largo del tiempo, se va a olvidar. Y eso ocurre en todo. Por ejemplo, eso es como que si yo dejara de ejercer mi carrera. Mañana podría recordar la información de neurología, pero si pasan 10, 15 años y no ejerzo mi profesión, puedo recordar algunas cosas, pero hay otras cosas que se van a olvidar porque no he repetido la información, bien sea aplicando a los pacientes o bien sea estudiando, ¿sí? Porque existe un sistema de olvido de detalles. Al igual que, de alguna manera, la desensibilización a través del tiempo del sistema emocional. Cuando hay una ruptura amorosa, por ejemplo, ¿sí? Por lo general tiene que bloquear todo contacto de los órganos de los sentidos de esa persona. ¿Para qué? Para que cuando pase el tiempo y no perciba el estímulo ni auditivo ni visual de esa información de la persona, ¿sí? Que hizo daño desde el punto de vista emocional, a lo largo del tiempo comienza a olvidar esas emociones que en un principio puede ser, digamos, de alguna manera perjudicial para la persona. Entonces el tiempo juega un rol muy importante para el olvido, siempre y cuando se deje de percibir mediante los órganos de los sentidos y activación de recuerdos, por ejemplo, y el pensamiento de ese estímulo, ¿sí? Como en el caso de las monedas, como en el caso de la carrera o como en el caso de una ruptura amorosa. En las clases anteriores hemos descrito el sistema límbico, ¿sí? Cuando hablamos de emociones, y hemos descrito ciertas estructuras, como por ejemplo la amígdala cerebral, que participa en el almacenamiento de la información de tipo emocional. Como de tipo emocional, participa en la expresión facial de las emociones, ¿sí? Y la activación del sistema nervioso autónomo. Por esa razón se considera que es un tipo de memoria implícita a largo plazo. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del hipocampo, que también se encuentra en el sistema límbico. Forma parte de la arquicorteza porque contiene 3 capas solamente, ¿sí? Y se llama hipocampo porque en el corte coronal del cerebro, ¿sí? Donde justamente corta a nivel del hipocampo, tiene forma de caballo de mar.
¿sí? Donde está la cabeza, lo que representa sería acá, este sería el cuerpo y la cola, ¿sí? Ese sería el pico del animal. Por ejemplo, en alusión respecto al hipocampo. Resulta ser que esta representación aquí sería el lado medial del cerebro y este sería el lado lateral. Por ende, por este lado debe estar la neocorteza del lóbulo temporal, donde seguiría el giro fusiforme externo e interno, ¿sí? Que se continúa acá con la circunvolución parahipocampal y luego llega al hipocampo. Fíjense que existe un sistema de entrada y un sistema de salida del hipocampo, ¿sí? Que es, la entrada sería a través de la neocorteza del temporal, pasa por el girus o la circunvolución parahipocampal para llegar al hipocampo. Y existe un sistema de salida que representa el fornix, que eso lo voy a describir más adelante, ¿sí? Que mediante el fornix llega la información al hipotálamo, específicamente a los núcleos mamilares, que son neuronas histaminérgicas ya descritas en la clase de neurotransmisores. Y de allí pasa a la corteza cerebral, el resto de la neocorteza, ¿sí? Cuya información estaba almacenada en el hipocampo. Resulta que el hipocampo se activa cuando tratamos de recordar alguna información concreta, ¿sí? Más que el olvido. O sea, quiere decir de que cuando la persona comienza a pensar en una información pero que no recuerda, entonces es un sistema de olvido. Se activa el hipocampo tratando de buscar la información pero no la consigue. Pero cuando recuerda la información, sí, se activa mucho más el hipocampo. Eso quiere decir que el hipocampo participa en el sistema de evocación y de la recuperación de la información, ¿sí? Eso quiere decir de que el hipocampo no está aislado, tiene que tener un sistema de entrada y un sistema de salida de la información. En este experimento se muestra la importancia de la función del hipocampo. ¿Qué ocurre? Cuando el ratón, el animal, se encuentra en una piscina nadando, ¿sí? El animal se cansa de nadar. Por ende, ella trata de buscar un sitio por el cual se pueda de alguna manera apoyarse y dejar de nadar para ella poder descansar. Entonces, en una primera instancia, el ratón comienza a explorar la piscina hasta encontrar el punto de la plataforma oculta donde descansa y así, pues, descansa de nadar. Cuando el ratón se coloca en un segundo intento, fíjense que llega directamente a la plataforma. ¿Por qué? Porque esa información de que la plataforma se encuentra oculta a este nivel tuvo que ser almacenada, ¿sí? A corto plazo a nivel de una estructura anatómica que se llama hipocampo, ¿sí? Ahora bien, imagínense que de alguna manera se lesiona el hipocampo. Entonces el ratón en primera instancia comienza a nadar y buscar el sitio de la plataforma hasta que lo consigue. Pero resulta que, como el hipocampo está lesionado, esa información, en vez de ser almacenada a corto plazo, se filtra y se borra. Y cuando el mismo ratón que tiene lesionado los dos lóbulos temporales mediales, específicamente el hipocampo, ¿sí? En una segunda intención o un segundo tiempo, el ratón eh, tiene contacto con la piscina, sigue buscando. No almacenó la información, como en este caso el ratón, que llegó directamente a la plataforma. Eso quiere decir que cuando buscamos una recompensa corta, por ejemplo, ¿sí? Para la supervivencia, ¿ok? En este caso el ratón para buscar la plataforma no lo hace de manera adecuada en una segunda intención, entonces probablemente está alterado la memoria a corto plazo. Y resulta que es explícita porque resulta que utiliza en este caso la conciencia, lo hace consciente. Entonces el hipocampo almacena un tipo de memoria explícita a corto plazo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia del hipocampo, ¿sí? En el campo de la psicología? Resulta ser de que el hipocampo participa en el sistema de aprendizaje.
Y recuerda que el aprendizaje modifica la conducta humana. Si el ratón en una primera instancia nadó y buscó la plataforma oculta para poder descansar, y cuando el mismo ratón se expone una segunda vez en la misma piscina y consigue la plataforma, es porque modificó su conducta. Y al modificar su conducta, se almacenó la información en un sitio que se llama hipocampo. O sea, el ratón aprendió a buscar rápidamente la plataforma, modificó su conducta y por esa razón aprendió. ¿Ok? O sea, el aprendizaje y la memoria van relacionadas. Ahora, cuando el hipocampo se lesiona bilateralmente, el ratón no aprendió porque fíjense que tiene la misma conducta en un segundo tiempo igual que la primera. Eso quiere decir de que no modificó la conducta. El ratón no aprendió a buscar adecuadamente la plataforma. Y por esa razón, el hipocampo almacena la memoria explícita a corto plazo y participa en el sistema de aprendizaje. ¿Ok? Fíjense que em, con respecto a los controles y la lesión del hipocampo, fíjense que el ratón aprendió cuando el hipocampo está conservado en relación al experimento de la piscina. En la vida diaria, nosotros, los neurólogos, preguntamos en consulta, ¿sí? Datos o detalles muy sencillos. Por ejemplo, si la consulta es en la tarde, a las 4 de la tarde, ¿sí? Yo le pregunto al paciente si desayunó o no desayunó, o si almorzó o no almorzó. Y yo pido al paciente que sea explícito y me describa lo que desayunó exactamente. Por ejemplo, si tomó café en la mañana, me tiene que describir si fue con leche o sin leche, si fue con azúcar o sin azúcar, y el desayuno per se. ¿Ok? Entonces ahí está activando el hipocampo de la memoria explícita, porque está usando el lenguaje y la conciencia a corto plazo. ¿Sí? Ahora bien, resulta que nosotros no nos acordamos, por ejemplo, lo que almorzamos hace 15 días o hace un mes, porque resulta que esa es una información irrelevante, ¿ok? A nivel cerebral y por esa razón se borra o se filtra. Ojo, esa información se almacenó temporalmente en el hipocampo, pero como es un detalle que no tiene importancia, se borra. ¿Entendido? Al menos que se active un sistema por el cual se almacene la memoria a largo plazo descritas en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, por repetición, por asociación, ¿sí? Y activación de la motivación. Entonces es importante acá el aprendizaje como memoria explícita a corto plazo.